es una red de corrupción? El caso de Javier Duarte, Veracruz, es particularmente interesante porque revela varias de las características de lo que llamamos una red de corrupción. Si quieres conocer más sobre los detalles del caso de Javier Duarte, recomiendo que leas el libro Javier Duarte, el priista perfecto, y del cual aquí te dejamos un enlace para que consultes los primeros capítulos del texto. Uno se puede preguntar, ¿cómo fue que durante la administración de Duarte se pudieron desviar al menos 55 mil millones de pesos del erario público? A uno le gustaría pensar que todo fue producto de una mente maestra, que todo fue el resultado de una sola persona codiciosa con los recursos necesarios para extraer dinero del erario. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Lo que sucedió en Veracruz pudo ser gracias a una red de personas que incluían ciertamente a funcionarios públicos, pero también empresarios, a contadores, notarios, y también ciudadanos comunes y corrientes que ni siquiera sabían que estaban participando en actos de corrupción. La existencia de esta red, de este entramado de complicidades, es el que facilitó la comisión de un acto de corrupción. Pensemos en el esquema de las empresas fantasma de Veracruz. Hay al menos dos elementos importantes. Por un lado, se requiere la cooperación de múltiples actores y por el otro se requirieron de condiciones que propiciaron la creación de una red de complicidades. Por ejemplo, la falta de controles, por ejemplo, la falta de contrapesos en los poderes legislativo y judicial. El punto es interesante por al menos dos razones. Primero, porque implica que muchos ejemplos de lo que llamamos gran corrupción, corrupción política, en realidad son posibles solamente en la medida en que existen condiciones y redes de actores que están dispuestos a ser cómplices de uno o varios actos de corrupción, ya sea por acción o por omisión. Segundo, la existencia de estas redes de corrupción nos presenta un problema práctico, y es que aun si capturamos y procesamos penalmente, por ejemplo, a la cara más visible de una red de corrupción, por ejemplo, un exgobernador, en realidad no estamos solucionando el problema de fondo. En tanto no hemos deshecho la madeja de complicidades y no hemos atendido las condiciones que favorecieron la creación de una red de corrupción en primer lugar. Entonces, recuerda, primero, la corrupción, particularmente la gran corrupción, la corrupción política, casi nunca es el producto de un individuo aislado o de la acción de un individuo aislado. En realidad es el resultado de una red de complicidades que involucran a múltiples personas, incluyendo ciudadanos privados, incluyendo ciudadanos que no sabían que estaban participando en actos de corrupción. Y segundo, recuerda que para hacer frente a una red de corrupción no basta con capturar a un líder, con capturar a la cabeza más visible de una red de corrupción. Se debe desarticular la red completa y se deben de abordar, se deben de entender y hacer frente a las condiciones que favorecieron la creación de una red de corrupción en primer lugar.